Hola niños y niñas de quinto básico. Darles la bienvenida a la clase corresponde al 4 y 7 de mayo, en la cual vamos a dar inicio, ¿cierto?, a la unidad 2, que tiene que ver con los viajes de descubrimiento y la conquista de América. ¿Ya? El objetivo de la clase de día va a ser explicar los viajes de descubrimiento de Cristóbal Colón, Hernando de Magallanes y de algún otro explorador. Vamos a ver. Vamos a partir, ¿cierto?, analizando qué es la expansión y la exploración de los europeos, en qué consistía. ¿Ya? Durante el siglo XV comenzó en Europa un proceso, ¿ya?, de expansión que permitió a varios países europeos controlar amplios territorios fuera de su continente. Una de las expresiones más importantes del proceso de expansión fue la exploración ultramarina. Es decir, la búsqueda, ¿cierto?, de nuevas rutas y territorios en zonas desconocidas para los europeos. ¿Ya? Vamos a ver, ¿cierto?, un video que tiene relación con la expansión marítima, ¿cierto?, para ver de qué estamos hablando o de qué se trata. ¿Ya? Atención. Veo. ¿Qué ves? Una cosa ¿Pero qué cosa, hombre? maravillosa. Vale, pero ¿de qué color? Color dorado. ¡Ah! ¿Dorado? ¿Dorado ha dicho? ¡Dorado! ¡Oro! ¡Hemos encontrado oro! Eran las cortinas. El 12 de octubre de 1492, los españoles logran llegar a una isla que bautizaron San Salvador, porque creían que ésta los había salvado de una muerte segura, de hambre o enfermedades, ya que habían calculado mal el tamaño de la tierra y el viaje se había alargado mucho más de lo esperado. Una vez en esta tierra, descubrieron cosas que nunca antes habían visto, como el maíz y la papa. Así que agarraron un par de estas curiosidades y se las llevaron para mostrarlas en España. De todo lo que se llevaron, lo que más les interesó a los reyes católicos fue el oro y la plata. Como consideraron que la expedición había sido todo un éxito, decidieron realizar más viajes. Colón estaba feliz porque había firmado un contrato que lo nombraba almirante, virrey y gobernador de todas las tierras que lograse descubrir. Es así que vuelve 2 veces más, pero los siguientes viajes no fueron tan prósperos como el primero. No encontró el oro que esperaba ni las nuevas rutas para comerciar con Asia. Le fue tan mal que terminó preso. Algo muy curioso es que Cristóbal Colón murió sin saber que había llegado a un nuevo continente. Recién una década después del primer viaje, un hombre llamado Américo Vespucio descifró que todo aquel territorio no era lo que ellos conocían como las Indias Orientales, sino un nuevo continente. La corona española, como muchas otras, siguió explorando estos territorios y conquistando todo lo que se encontraban. La conquista de los territorios americanos implicó la movilización de grandes recursos como barcos, armas, ropas, animales y hombres. Para afrontar estos gastos, la corona española se asoció con particulares mediante un documento llamado capitulación. La corona se reservaba para sí el dominio de todas las tierras conquistadas y 1/5 de las riquezas halladas en ellas. El jefe de la expedición era el capitán general y adelantado de todos los territorios conquistados. Era necesario el consentimiento del Papa. El jefe de la expedición se debía comprometer a llevar la fe católica a las tierras exploradas. Además, el adelantado debía establecer poblaciones estables, como fortalezas y asentamientos. Si bien se debía pedir un permiso, la conquista se había convertido en una empresa privada. Es decir, que el jefe de la expedición debía conseguir el dinero necesario para llevar a cabo la travesía. Uno de los primeros pasos entonces era buscar un prestamista, alguien que estuviera dispuesto a pagar los costos del viaje. Entre las principales motivaciones de los conquistadores se encontraba la posibilidad de enriquecerse y ascender socialmente, alcanzando la fama y gloria. También buscaban expandir el cristianismo motivados por el espíritu de la cruzada.
España no era el único reino en búsqueda de nuevos territorios, rutas comerciales y metales preciosos. Holanda era la mayor potencia marítima del siglo XVI y Portugal había sido un pionero en los viajes de exploración. Es más, en el año 1500, mientras viajaban hacia el sur de África, llegaron por error a las costas de Brasil, las que tomaron en nombre de Portugal. Esto trajo un conflicto. ¿A quién le pertenecían estas nuevas tierras? De acuerdo a las costumbres medievales, la autoridad para resolver esta serie de conflictos era el Papa. Lo que determinaba el Papa era decisión de carácter obligatorio para todos los reinos católicos. Luego de varias negociaciones, llegaron a un acuerdo, el Tratado de Tordesillas, en el que se dividía el mundo en dos. España podía explorar y conquistar todos los territorios de un lado y Portugal del otro. Inglaterra, hasta ese momento, quedó fuera del reparto, pero pronto se las arregló para obtener su parte del botín. Organizó flotas de barcos piratas para tomar lo que los españoles se llevaban de América. En los muchos viajes que hubo entre ambos continentes se intercambiaron cantidad de cosas. Los europeos, por ejemplo, incorporaron el tomate a sus cultivos, gracias al cual los italianos pudieron inventar la pizza. Y los animales que se introdujeron en América también tuvieron un gran impacto. Sin la vaca, por ejemplo, no habría hamburguesas. Bueno, tal vez sí, pero no todos los intercambios fueron amistosos. En el próximo capítulo veremos cómo fue la invasión española. Bien, ahí, ¿cierto? Tenemos un video de apoyo, ¿cierto? Para ver en qué consistían, ¿cierto? La expansión y la exploración, ¿ya? Ahora vamos a ver también en esta clase los adelantos en la navegación. ¿Cuáles son estos adelantos que permitieron, ¿cierto?, que estos navegantes pudieran llegar a América? En el siglo XVIII, la construcción naval se convierte en una operación técnicamente calculada y fundamentada en los hallazgos de los científicos. El aislamiento de América del viejo mundo se rompió a fines del siglo XV, cuando los europeos pudieron llegar a él, movidos por unos incentivos económicos, ¿cierto? En busca de oro, especias y poder practicar el comercio, ¿cierto? Con fabulosos mercados asiáticos. Gracias al perfeccionamiento de su técnica de navegación, una de estas naves fueron las carabelas, ¿cierto? Capaces de cruzar el Atlántico, ¿ya? Aquí tenemos carabela, tenemos la brújula, sextante, entre otros, ¿ya? A continuación les voy a dejar un video para que ustedes vean los adelantos tecnológicos de la época y en qué consiste cada uno de ellos. Avances tecnológicos de los siglos XV y XVI. Este video se sitúa alrededor de los siglos XV y XVI en Europa y Asia. Hablaremos de los avances tecnológicos cuya existencia favoreció la navegación marítima, específicamente de los instrumentos, como la brújula, el sextante, el cuadrante y el astrolabio. La brújula es un instrumento que utiliza una aguja imantada para señalar el norte magnético terrestre, es decir, el sur geográfico. Su funcionamiento se basa en el magnetismo terrestre, por lo que señala el norte magnético terrestre. Fue inventada en China aproximadamente en el siglo IX para determinar las direcciones en mar abierto, e inicialmente consistía en una aguja imantada flotando sobre una vasija llena de agua. Más adelante fue mejorada para reducir su tamaño y facilitar el uso, cambiándose la vasija de agua por un eje rotatorio y añadiendo una rosa de los vientos. El sextante es un instrumento que permite medir ángulos entre dos objetos, generalmente el Sol y el horizonte. Conociendo la elevación del Sol y la hora del día, se puede determinar la latitud a la que se encuentra el observador. Alrededor del año 1750 se inventó el sextante, que permitía una observación mucho más precisa de la altura de los astros que con el astrolabio o el cuadrante. Un astrolabio es un antiguo instrumento astronómico que permite determinar la posición y altura de las estrellas sobre el cielo. Al igual que el sextante, el astrolabio ayudaba a localizarse mediante la hora del día y la elevación del Sol. No se sabe quién fue el inventor original, pero el astrolabio más antiguo conservado hasta la fecha es uno hecho por el astrónomo persa Nástulus en el año 927 a.C. El cuadrante es un antiguo instrumento utilizado para medir ángulos en la navegación y astronomía.
Se le llama así porque consiste en una placa metálica con forma de un cuarto de círculo. Muchas gracias a Wikipedia y a Sobrehistoria. Bien, ahí tenemos, ¿cierto?, los adelantos tecnológicos que se utilizaron durante esa época. En cuanto a los viajes de exploración, ¿cierto? Tenemos dos grupos importantes que serían Portugal y España. Fueron los primeros reinos europeos en iniciar la exploración de los mares, más alejados de sus costas. La posición geográfica y la experiencia de mares más alejados de sus costas y la posición geográfica y la experiencia marítima de estas naciones, ¿cierto?, fueron importantes, al igual que el apoyo de ambas monarquías. eh, Permitieron la exploración, ¿cierto?, con el objetivo de abrir nuevas rutas comerciales y nuevas posibilidades para la expansión comercial. Vamos a ver quiénes son los que participan, ¿cierto?, en esta expansión portuguesa. Tenemos a Bartolomé Díaz, Vasco de Gama, perdón. Vamos a ver características de estos navegantes. Bartolomé Díaz en 1488 llegó hasta el extremo sur de África, al cual dio el nombre de Cabo de Tormentas, ¿cierto? De las tormentas, probando que había un paso hacia el lejano oriente. Al conocer esta noticia, el rey de Portugal cambió el nombre por Buena Esperanza. Vasco de Gama en 1498 zarpó de Lisboa con 4 barcos y dio el honor a su país de ser el primero en llegar a la India por vía marítima, que permitía pres prescindir, ¿cierto?, de los intermediarios y terminar con el monopolio y los comerciantes asiáticos e italianos. ¿Ya? Aquí tenemos entonces estos dos navegantes portugueses. Vamos a ver en qué consistía, ¿cierto?, los viajes de estos portugueses. Atención. Aquí, en la costa sur de Portugal, en Sagres, en 1419, el príncipe Enrique el Navegante planeó los viajes de exploración de los portugueses que buscaban una nueva ruta hacia Oriente tras la caída de Constantinopla. Para ello, convocó a cartógrafos, constructores, marineros, astrónomos y toda clase de científicos de la época. En 1415, los portugueses se apoderaron del enclave de Ceuta, en el Mediterráneo, y empezaron a recorrer la costa occidental de África. En 1419, conquistaron las islas Madeira y en 1431, las Azores. En 1460, el año de la muerte de Enrique el Navegante, los portugueses se adentraron en las tierras africanas y descubrieron la desembocadura del río Congo en 1482. 6 años más tarde, Bartolomé Díaz llegó hasta el Cabo de Buena Esperanza, al que bautizó como Cabo de las Tormentas, y sin saberlo, abrió la puerta para que otros navegantes encontraran la ansiada ruta marina hacia la India y las especias. En julio de 1497, Vasco de Gama, al mando de 4 barcos, zarpó de Lisboa y a principios de 1498, luego de bordear el Cabo de Buena Esperanza, llegó a la India y sentó las bases de lo que sería el imperio portugués en el Índico, que se mantuvo por casi un siglo. En sus recorridos por la costa africana, los portugueses iban estableciendo colonias con la intención de obtener mayor poderío económico y político, y con el apoyo de la jerarquía católica, los portugueses lograron el monopolio del tráfico de esclavos de la costa africana occidental a Europa. Con los resultados de estos viajes, los puertos italianos perdieron importancia para el comercio y este se desplazó a las costas del océano. A partir de las exploraciones de los portugueses, otras naciones también se interesaron por abrir rutas comerciales, y eso facilitó que el mundo se ampliara a los ojos de los europeos. Bien, ahí tenemos, ¿cierto?,
el video que nos muestra en qué consistían los viajes de exploración de los portugueses. También tenemos, ¿cierto?, otros viajes importantes de exploración, los que tienen que ver con los españoles, ¿ya? En este caso con Américo Vespucio, ¿cierto?, Vasco de Gama, Magallanes, el Cano, ¿cierto? Y aquí sale un mapa, ¿cierto?, donde explica más o menos la ruta que realizaron cada uno de estos personajes españoles, ¿ya? Vamos a ver los personajes más importantes, ¿cierto?, de la exploración española. Tenemos a Cristóbal Colón, ¿cierto?, que nació en Génova en 1451, una ciudad marítima rica y activa al norte de Italia. Su padre, ¿cierto?, era un tejedor llamado Domenico Columbus, y Cristóbal Colón fue a la escuela, aprendió a leer, escribir y a contar. En una biblioteca de la ciudad devoraba los libros de geografía, astronomía y navegación. También aprendió a dibujar mapas. Siendo muy joven, trabajó como aprendiz en el taller de su padre. Sentía una gran afición por la navegación y a los 14 años ya se encontraba a bordo de un barco. Sus viajes por mar habían comenzado. También tenemos a Fernando de Magallanes, ¿ya? Fernando de Magallanes, también conocido como Hernando de Magallanes, ¿ya?, fue un navegante portugués. Al servicio del rey de España descubrió que hoy recibe el nombre de Estrecho de Magallanes, siendo el primer europeo en pasar, ¿cierto?, desde el Océano Atlántico hacia el Océano Pacífico, hasta entonces denominado Mar del Sur. Inició la expedición, capitaneada a su muerte por Juan Sebastián Elcano. Lo lograría la primera circunnavegación de la Tierra en 1522. ¿Quién fue Sebastián Elcano? ¿Ya? Fue un marino, ¿cierto?, español que participó en la primera vuelta al mundo, quedando al frente de la expedición tras la muerte de Fernando de Magallanes. ¿Ya? Aquí tenemos entonces a uno de los principales, ¿cierto?, navegantes españoles, los que mencionamos ya anteriormente, ¿cierto?, y los que se vieron en el mapa. También tenemos a Américo Vespucio, ¿cierto?, un navegante y cartógrafo italiano, primero explorado europeo, que se dio cuenta, ¿cierto?, que América era un nuevo mundo. Planteó la existencia de un nuevo continente en 1505. Buscaba llegar a Oriente, a las islas de Molucas. Recorrió la costa norte y oriental de Sudamérica, pasando por el río de Janeiro y río de la Plata. ¿Ya? Vamos a ver en qué consistía, ¿cierto?, la expedición de Cristóbal Colón. La exploración española, ¿cierto?, de Cristóbal Colón. Vamos a ver. Atención. Aunque Colón llegó a América en 1492, antes tuvo muchos problemas. Mira. Colón nació en 1451, en Génova, al norte de Italia, una ciudad con un puerto sobre el mar Mediterráneo. Sus entretenimientos favoritos eran contemplar el mar, pasear por el puerto y aprender el trabajo de marineros, navegantes y comerciantes. Ya a los 9 años comenzó a viajar como grumete. ¿Qué era un grumete? Un grumete era un aprendiz de marinero. Durante el tiempo que Colón pasaba en las costas, fue descubriendo los secretos de los mares a través de los relatos sobre las aventuras y peligros de los viajes por alta mar que escuchaba de los marineros. ¿Qué peligros? En esa época navegar en alta mar era una aventura muy riesgosa y con dificultades, ya que los navegantes no tenían los conocimientos y los instrumentos necesarios para navegar, como los que hay actualmente. Por esto, muchas naves se perdían y no regresaban nunca. ¿Y cómo hacían para navegar sin los instrumentos de navegación? Trataban de navegar cerca de las costas y se orientaban observando la posición del sol y de las estrellas. ¿Qué aprendió Colón cuando era grumete? Aprendió cómo sería navegar durante la noche, qué hacer en medio de una tormenta y orientarse si se perdían.
Cuando Colón era adulto, ya había varios adelantos científicos y técnicos que le permitieron aventurarse al mar. Por ejemplo, las cartas marinas y los mapas. Además, se había generalizado el uso de la brújula y el astrolabio. ¿Y qué otros adelantos había? Las carabelas, que eran barcos más pequeños, veloces y fáciles de manejar. Y de tanto navegar, Colón fue convenciéndose cada vez más de la redondez de la Tierra. ¿Cómo? ¿Acaso pensaban que la Tierra era cuadrada? Así es, la idea sobre la redondez de la Tierra era criticada por la gente común. Creían que era cuadrada y que estaba sostenida por animales gigantes. Profe, pero si era tan difícil navegar, ¿cómo hizo él para llegar a América? En realidad, Colón quería llegar a otro lugar. Veamos. Por esa época, los reyes y los comerciantes europeos estaban preocupados porque los navegantes no estaban acostumbrados a viajar tan lejos y la India, que queda en Asia, era lejos y peligroso para comprar especias por el mar Mediterráneo. ¿Y cuál era la preocupación? Los europeos estaban en conflicto con los turcos y estos no les permitían navegar por el mar Mediterráneo hacia las Indias. Por eso no podían seguir realizando este camino, que era más corto, para poder comerciar. ¿Y cuál era el plan de Colón? Colón, de tanto viajar y leer, se había convencido de que la Tierra era redonda y que se podía llegar por el Océano Atlántico a las Indias. Pero para llevar adelante esta aventura, precisaba el apoyo de reyes o grandes comerciantes que quisieran gastar su dinero en un viaje en el que pocos confiaban. ¿Y consiguió quien lo ayude? Sí, los reyes de España, Fernando e Isabel de Castilla, aceptaron la propuesta a cambio de una recompensa. En 1492, con su tripulación, partieron del puerto de Palos. Primero llegó a las Bahamas, pero él estaba creído que había llegado a la China. Por eso siguió navegando para llegar a las Indias, pero llegaron a otra isla que se encuentra en el Mar Caribe. Observa el mapa a donde llegó Colón sin saberlo. ¡Llegó a América! ¡Claro! Mucho tiempo después se dieron cuenta que Colón había llegado a tierras desconocidas. Con el tiempo, las llamaron América. Hay tanta historia por conocer. Recuerda bajar la app de Aula 365 y... Aunque Bien, ahí tenemos, ¿cierto?, los desafíos y todas las estrategias que utilizó Cristóbal Colón para salir a conquistar estos nuevos territorios, ¿ya? Ahora vamos a ver qué desafíos plantea un viaje de exploración para una tripulación, ¿ya? ¿Qué desafíos, cierto, tenían que vivir estas personas, estas tripulaciones, cierto, en los barcos para poder navegar y conquistar nuevos territorios? Tenemos las inclemencias climáticas, ¿ya? Tienen que ver con las marejadas, ¿cierto? Los fuertes vientos que generaban angustia por las probabilidades de naufragar o de morir, de ahogarse, ¿cierto? También temían por las enfermedades, la falta de alimento, higiene, permitió que se propagaran ciertas enfermedades como el escorbuto. ¿Qué es el escorbuto? Es una enfermedad que ocurre cuando una persona, ¿cierto?, tiene carencia grave de vitamina C, ¿ya?, en la alimentación, o sea, por no consumir alimentos frescos, ¿cierto?, frutas, verduras. El escorbuto causa debilidad general, ¿cierto?, anemia, gingivitis, hemorragias, etc. Es frecuente en Estados Unidos, ¿ya? Y la otra enfermedad también que se podía dar era la anemia, ¿cierto? Consiste en que la persona tiene poca energía durante el día, ¿cierto? Suele estar cansado y sentir mucha fatiga. Y están en mayor riesgo a tener alguna enfermedad infecciosa. También teníamos los motines, ¿ya? La duración de los viajes y la idea de nunca llegar a una tierra provocaban fuertes tensiones en la tripulación, ¿ya? Comida y descanso, ¿ya? Comían una sola vez al día y dormían en algún rincón de la cubierta, ¿ya? Entonces la falta de alimentos, ¿cierto? El dormir bien, el estar tranquilos también tenía incidencia, ¿cierto?, en su día a día. Bien, ahí entonces teníamos, ¿cierto?, las inclemencias climáticas que vivían estas tripulaciones, ¿ya? En esta clase, ¿cierto?, hablamos, ¿cierto?, de la expansión europea, de los viajes,
de los dos entes importantes, ¿cierto?, que salieron a conquistar los nuevos territorios, que fueron Portugal y España, por quién estaban compuestos, vimos características de algunos de ellos, nos enfocamos en los viajes en cómo viajó Cristóbal Colón, ¿cierto? Eso, ¿cierto?, es lo que va a dar inicio ya a la unidad 2 que nosotros comenzamos a trabajar en estas dos clases, ¿ya? Para finalizar, yo les voy a dejar una actividad con nota, como lo he estado haciendo hasta ahora, ¿cierto? De la cual ustedes tienen que realizarla en su cuaderno, ¿cierto? Y mandarme una fotografía lo mejor posible, la letra bien clarita, ¿cierto? Para yo entender su respuesta, ¿cierto? Y poder colocarle una nota ahí, una buena nota, ¿ya? Porque si yo no entiendo lo que dice, no puedo evaluar correctamente, ¿cierto? Hacer mención también que si ustedes se fijan, de ahora en adelante voy a empezar a trabajar los videos por semana. Ya voy a mandar un solo video, como de 30 minutos más o menos, y en el cual voy a abordar las dos clases. Y voy a pedir una actividad de esa clase, de estas dos clases, ¿ya? Para que ustedes estén atentos ahí. Bueno, la actividad consiste en responder, ¿cierto?, las siguientes preguntas en el cuaderno con letra legible y ordenada, ¿ya? Cada pregunta vale un punto, teniendo un total de 5 puntos la actividad. Dice, ¿qué personajes participaron en la exploración portuguesa? Nombrarlos, ¿ya? Mencionarlos. ¿Quiénes participaron en la exploración española? Lo mismo, nombrarlos. ¿Con qué fin crees que se realizaron estas exploraciones? Ya, según lo que ustedes entendieron de la clase o puedan indagar en el libro o buscar en internet, me fundamentan, ¿cierto?, la respuesta. ¿Qué desafíos plantea un viaje de exploración para una tripulación? ¿No? Esto sale claramente en el video, ¿cierto?, para que ustedes puedan responder. Y dibuja y pinta los adelantos tecnológicos que encuentres en el video de la clase, ¿cierto? Los dibujan, los pintan y dan una pequeña definición de cada uno de ellos. Le colocan su nombre y una definición breve de cada uno de ellos, ¿ya? En eso consiste la actividad, entonces. Con esta tarea se pueden apoyar con las clases de hoy día, ¿cierto?, con su texto de estudio y con internet, si ustedes estiman conveniente, ¿ya? Bien, espero que haya quedado claro, ¿cierto? Ya se hayan internalizado con la nueva unidad 2 y quedo atento ahí a que envíen sus tareas, ¿ya? Le pongo fin a la clase, ¿cierto? Saludos a todos, que estén muy, muy bien y nos vemos en una próxima clase online. Chau, chau.